Ok, bueno, gracias y paz a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hemos tenido un poco más de un mes de descanso de nuestra serie regular. En el mes de diciembre estamos haciendo el estudio del Adviento, ya terminamos con eso. También estuvimos en descanso o en on break por las últimas 3 semanas. 2 semanas eran por las festividades. La última semana supuestamente íbamos a empezar, pero Cindy y yo y los niños se enfermaron. Gracias a Dios pues ya salimos de eso, pero sí fue un gripe fuerte. Pero ya estamos aquí y vamos hoy a regresar a nuestro ritmo y a nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si no estuviste con nosotros antes, puedes ver nuestros estudios grabados en nuestro canal de YouTube. Si vas a nuestro canal, vas a encontrar todas las sesiones anteriores, pero cada sesión es autocontenida, o no sé si eso fue una buena traducción, es decir, que todo es como independiente, por decir. Si no estuviste en la sesión anterior, no te vas a perder en la material temático que vamos a ver esta noche. Vamos a ver parte por parte y podemos quedarnos en la misma página de todos modos. Hemos ya cubierto un poco de terreno en el estudio de la confesión, pero todavía hay mucho que explorar en la confesión, varios capítulos de hecho, y dado el tiempo que nos tomamos en descanso, ya un poco más de un mes, sería mejor que tomamos un repaso rápido de qué es exactamente lo que estamos estudiando. Es importante establecer el contexto para que todos podamos entender dónde estamos, qué estamos estudiando y por qué estamos estudiando esta materia. Bueno, la Confesión Bautista de Fe de 1689 fue desarrollado por varios líderes de la Iglesia en el siglo XVII que buscaron articular qué es lo que creemos como cristianos exactamente establecido en la palabra de Dios. Y es una herramienta útil para estudiar y para comprender nuestro credo, nuestras creencias o nuestras convicciones cristianas, podríamos decir nuestra doctrina. Y de hecho esta confesión articula o lo deja muy claro la posición doctrinal de nuestra iglesia de Sevilla Chapel como una iglesia reformada, bautista reformada. Ahora, ¿qué es exactamente lo que creemos acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca de la Biblia? ¿Qué creemos acerca de la Santísima Trinidad? Esas doctrinas esenciales y fundamentales del cristianismo. Este estudio no es una cuestión de qué creemos personalmente, porque todos tal vez quieren aportar sus opiniones o tienen alguna perspectiva. Eso no es el punto de nuestro estudio. El punto de nuestro estudio es qué enseñan las Escrituras acerca de estas cosas. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué revela la Biblia acerca de estas doctrinas, acerca de estas realidades? Porque lo que creemos debe ser lo que la Biblia revela. La palabra inspirada de Dios o exhalada de Dios, lo que viene de Dios, debe ser nuestra autoridad máxima. No nuestras opiniones o nuestras especulaciones. La Biblia tiene que ser la autoridad. Somos criaturas finitas, viviendo en el mundo de Dios. Entonces tiene sentido que la revelación de Dios escrita es la autoridad para todo conocimiento cuando tomamos en cuenta que nosotros mismos tenemos un entendimiento bien limitado y de hecho hemos sido corrompidos por la influencia del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 explica muy bien que suprimimos la verdad de Dios por nuestro pecado. Entonces, mismo si queremos buscar de Dios, entender más de Dios, sin la palabra de Dios no vamos a poder entender las cosas bien por nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón Dios nos dio su palabra para dejar todo bien claro la interpretación de la realidad en que vivimos. Ahora, yo he dicho esto antes, pero vale la pena decirlo de nuevo. La confesión que estamos estudiando no es inerrante, no es inspirado,
Y yo estaba hablando el otro día con un amigo y me estaba diciendo que él asiste a una iglesia cristiana presbiteriana, no bautista, pero sino más, en la que como condición para ser miembro de esa iglesia, y es una iglesia gigante, uno tenía que firmar un papel que decía que las confesiones reformadas eran inerrantes e infalibles. Las confesiones inerrantes e infalibles. Y tengo que decir que las confesiones y los credos, lo que históricamente tenemos en nuestros archivos como iglesia, son documentos humanos. Y aunque ciertamente fueron guiados por el Espíritu de Dios, y es por esa razón que estamos aquí hoy en día enseñando la verdad y que tenemos la verdad, estos documentos no son inspirados como la palabra de Dios misma. Hay una gran distinción. Las confesiones y los credos de la iglesia no determinan el significado de la Escritura. Por el contrario, es la Escritura que da forma a las confesiones y credos. Y si hay una confesión ahí, por allá, en cualquier lado que está en contradicción con la palabra de Dios, es la palabra de Dios que es la autoridad. Entonces podemos descartar cualquier cosa que no está en acuerdo. Ahora la Biblia, aunque también es una compilación de documentos humanos, es la palabra inspirada de Dios. Hemos tocado sobre eso en una sesión anterior. Por razón del Espíritu de Dios que lo inspiró, trabajó a través de los hombres para escribirlo. Y eso es lo que distingue y le pone sobre todo el resto de los escritos humanos. Sin embargo, aunque la confesión de 1689 no es inerrante e infalible, es bíblica debido a su gran dependencia de lo que se enseña en la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestra guía para leer y para entender las Escrituras y debe ser utilizada por la iglesia y también sus familias para instruirse mutuamente en la sana doctrina y toda verdad. Y de hecho hay un movimiento bien fuerte que se está levantando en Estados Unidos entre las iglesias bautistas reformadas de regresar a estudiar la confesión y de enseñarlo a los niños de forma de preguntas y respuestas que se llama el catecismo. Y eso nos ha ayudado a la iglesia para recuperar las verdades bíblicas que se ha perdido mucho con el tiempo, con la corrupción. Nosotros hemos visto evangelio de prosperidad, evangelio de declararlo y estudio simplemente por nombrarlo, por nombrar el nombre de Jesús como si fuera algo como una fórmula, varias diferentes distorsiones del evangelio, pero regresando a las raíces de la palabra y teniendo una confesión que nos guía a nuestro estudio de la verdad, tenemos claramente dónde estamos posicionados como iglesia. Ahora, la última vez que nos reunimos para estudiar la confesión, estábamos en el primer capítulo sobre las Sagradas Escrituras. Y habíamos cubierto 5 párrafos. Y todavía nos quedan 5 más. En algunas noches vamos a cubrir un párrafo. Y otras noches vamos a poder cubrir tal vez hasta 2, dependiendo de qué está dentro de ese contenido y cuánto tiempo nos demora poder cubrir todo. Pero esta tarde solo vamos a examinar el párrafo 6. Ahora, si tienes tu copia de la confesión contigo, puedes leer conmigo o puedes leer el texto en la pantalla y lo que vamos a tener. Y si necesitas una copia física, con lo cual es posible, puedes obtenerlo aquí por $5. Me puedes dar la plata más adelante o lo puedes también dejarle en ese cajoncito de ahí de las ofrendas y diezmos, y eso nos ayuda a cubrir los costos de la impresión del libro. Si alguien necesita el libro, si quieres, cógelo. Gracias, Nico. No creo que fue esa, perdón, fue el libro equivocado. Fue esta. Gracias. Estamos capítulo 1, párrafo 6. Entonces estamos en página... Sí, 12, 1.6, ahí dice. Número 1.6, página 12 de la confesión. Y como pueden ver, ahí están las referencias, las citaciones bíblicas.
lo cual uno puede ir a revisar lo que enseña ahí las Escrituras, y en cada sesión siempre hacemos un esfuerzo de visitar esas Escrituras para poder entender mejor lo que está tratando de decir. Ahora, un agradecimiento especial, tengo que hacer mención por la transmisión a nuestros amigos del Legado Bautista Confesional, que está basado en Colombia. Fue ellos que nos proveyeron estos libros a un precio bien bajo en comparación a lo que está en el mercado, libro en mercado público. Y les agradecemos mucho por el esfuerzo de traducirlo y trabajar con otros maestros bíblicos en poder proveer un recurso para la iglesia. Bueno, aquí está el párrafo 6 del primer capítulo de la Confesión del 1689. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la Iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Bueno, la primera oración proporciona un resumen adecuado de lo que vino antes en este primer capítulo de la confesión. Y también sirve como una revisión adecuada para nosotros, en la que afirma que todo el consejo de Dios, que significa la palabra de Dios, desde el primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, revela todo lo que necesitamos saber sobre ¿qué? Sobre la gloria de Dios, sobre la salvación del hombre, acerca del don de la fe, y la vida vivida ante su presencia, o para usar un término latín que me gusta mucho, coram Deo, que significa vivir delante de Dios, en la presencia de Dios, delante de la cara de Dios. Y si hay algo más con respecto a estas cosas que no son reveladas por las Escrituras, ni explícitamente o ilícitamente, sino tal vez no tan obvio, de todos modos, si no está cubierto o revelado por las Escrituras, es porque no lo necesitamos saber. No lo necesitamos saber. Y Dios es el que determina qué conocimiento es necesario y qué conocimiento no es. Podemos entender esto como la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Y Dios determina lo que es suficiente para nosotros. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, comenzaron con el conocimiento necesario para que ellos vivieran delante de Dios. Pero debido a que buscaron conocimiento fuera de lo necesario, cayeron en pecado. No estoy diciendo que no podamos tener mentes inquisitivas o curiosas, o que no podamos estudiar la creación de Dios. Hay una razón por la cual podemos involucrarnos en las ciencias, en las disciplinas, por ejemplo, y todas esas cosas. No es una cuestión de qué estudiamos, es una cuestión de por qué estudiamos tales cosas. ¿Estudiamos la realidad que nos rodea para glorificar a Dios? ¿O la estudiamos porque queremos ser como Dios de una manera que es inapropiada para una criatura? Puedes ver esta distinción entre los científicos cristianos, por ejemplo, que defienden la autoridad bíblica, en comparación con los científicos incrédulos que creen que ellos mismos son la autoridad. Pero bueno, eso va a ser por otra noche cuando hacemos un estudio especial sobre el creacionismo, la evolución y todo lo demás, y cómo eso se manifiesta al nivel de la cosmovisión. Pero volviendo a lo que Dios determina es necesario que sepamos acerca de estas cosas,
Tengo que decir que lo que es revelado por la palabra de Dios no se agota fácilmente. No es como que puedes abrir la Biblia, leer un libro y ya eres el experto sobre ese libro. No cualquiera puede convertirse en un teólogo experto. De hecho, no hay expertos. Puede haber personas que conocen más, pero no son expertos. Aunque es suficiente, simple para nosotros entender el mensaje de Dios, está bien ahí, claro, para nosotros entenderlo. Y somos en un sentido general teólogos, porque todos creemos en la doctrina bíblica, todos tenemos alguna creencia acerca de Dios. En el momento que alguien te pregunta, ¿quién es Dios? ¿O cómo es Dios? Y tu respuesta va a ser una teología. Pero la palabra de Dios también es increíblemente profunda, intrincada y compleja. Hay una profundidad a la palabra de Dios que nos dura una eternidad, podríamos decir, para poder sacar todas sus verdades y todos sus tesoros. Podríamos pasar toda una vida estudiando la palabra y no habrás agotado sus riquezas. Considere toda la historia de la iglesia, de su comienzo en el Nuevo Testamento. Hemos continuado con el tiempo de los patrísticos, es decir, los padres de la iglesia, la era medieval, la reforma, hasta el día de hoy. Hemos continuado profundizando cada vez más con cada generación en la palabra, llegando a una comprensión más clara de su significado y aplicación en relación a todas las áreas de la vida. Comparas la teología que tenemos hoy en día como iglesia con la teología, por ejemplo, de los padres cristianos, y podemos ver una madurez en nuestra teología, nuestra comprensión de la palabra y cómo se aplica hoy en día que no se ve en los tiempos tempranos. Pero tal comprensión no viene naturalmente. Hay varios eruditos en seminarios, en universidades que se especializan en estudios bíblicos, no decir como un estudio bíblico que estamos teniendo hoy en día, sino más bien como todo acerca de la cultura, de la geografía, de los acontecimientos históricos, pero que no creen en la autoridad de las Escrituras. Son expertos, pero no creen en la autoridad de la palabra de Dios. Y estos son a menudo llamados eruditos o expertos o scholars académicos liberales, porque en lugar de afirmar la verdad y la autoridad de las Escrituras, lo que hacen es las socavan y buscan la destrucción de la verdadera iglesia de Dios. Tratan de destruir lo que la iglesia cree firmemente en la palabra de Dios. Y hay varios perfiles muy conocidos de eruditos liberales, como John Dominic Crossan y Bart Ehrman, que tal vez no lo conocen, porque tal vez no son muy comunes en el mundo hispano, pero en el mundo inglés son bien famosos. Y están en casi todos los seminarios. Y algunos de sus libros que podrías encontrar en Chapters, Call o Indigo, lo puedes encontrar ahí. Pero en lugar de provocar escepticismo sobre la integridad de la palabra de Dios, eso es lo que ellos buscan hacer. En lugar de provocar ese escepticismo, en realidad afirma la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto nos llevará a la siguiente oración, la confesión, pero antes de hacerlo, considera una de las referencias bíblicas provistas para esta primera oración. Está en Gálatas capítulo 1, versículos 8 a 9. Gálatas capítulo 1, versículos 8 a 9. Está ahí bajo la página 12. Puede ser una de las citaciones bajo la sección 1.6. Gálatas 1, versículos 8 a 9. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Galacia, en respuesta a la noticia que había oído de que alguien había venido y que había añadido algo extraño a la enseñanza del evangelio, escribió lo siguiente: pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Y anatema, ¿qué significa esa palabra? Es como algo guardado para el juicio y la ira de Dios. Como una maldición, en un estado de maldición, pero severo. Versículo 9.
Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Los Gálatas cristianos habían sido visitados por los judaizantes, falsos maestros, una secta que enseñaban que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, tenían que convertirse en judíos y hacer tareas o obras que pertenecían solamente a los judíos para que fueran salvos y considerados verdaderos cristianos. Estaban introduciendo la salvación por obras cuando la iglesia de Galacia había recibido un evangelio de salvación por gracia. Ellos recibieron eso de Pablo, después llegaron los judaizantes y cambiaron el mensaje, empezaron a hacer caso a los judaizantes. Pablo se preocupó, escribió esta carta y les dijo, yo les prediqué el evangelio claramente y alguien vino para contradecirlo y corrompirlo. En vez de un evangelio de gracia, estás creyendo un evangelio por obras o de obras. Y en tal evangelio no hay salvación. El punto aquí era que cualquier cosa contraria a la revelación de las Escrituras debe ser rechazada y tratada como anatema, como algo maldito, mereciendo la ira de Dios. Nada debe ser añadido a la revelación bíblica porque es completa, porque la palabra de Dios es perfecta en la vista de Dios, tal como lo tenemos. Una vez más, no estamos diciendo que no podemos saber cosas fuera de las Escrituras, porque sabemos que la Escritura no es un libro general que habla de toda la creación directamente. Es decir, piensa en los negocios, la ciencia, la academia, etc. Si alguien va a aprender cómo hacer cirugía de corazón, no va a estudiar la palabra de Dios para poder saber cómo hacerlo. Obviamente, entendemos eso. Sino que nada fuera de las Escrituras, esto es el punto, nada fuera de las Escrituras puede ser elevado a su lugar de autoridad. La Biblia ocupa un lugar de autoridad que ningún otro escrito puede ocupar. Nada puede ser añadido a su finalidad. Y solo la palabra establece los parámetros a partir de los cuales podemos entender y interactuar con todo lo demás en la creación y en la creación y en la cultura. Podemos decir que la palabra de Dios nos da una cosmovisión, una vista del mundo, no según nuestra perspectiva, sino más bien según la revelación de Dios de las cosas están tal como están, o son tal como son. Ahora, volviendo al asunto de comprender las Escrituras, creo que ya debería estar claro que ser la persona más intelectual en el cuarto, aquí por ejemplo en esta iglesia, tener los títulos de los seminarios más prestigiosos, pasar horas y horas estudiando, no va a significar que la Escritura sea de repente más comprensible en términos de su verdadero significado. Los eruditos liberales del pasado y del presente son evidencia de que los elogios académicos son insuficientes para entender las Escrituras. Yo podría sentarme con uno de esos eruditos y ellos tal vez me podrían mostrar mucho que conocen que yo todavía no conozco, o tal vez memorizado, pasajes bíblicos memorizados y contexto de esto, y contexto histórico del otro y de la cultura, etcétera, que me puede dejar sin palabras. Pero todo lo que ellos saben no es suficiente para entender el mensaje de las Escrituras. De lo contrario, los fariseos, escribas, los saduceos habrían entendido entonces las enseñanzas de Jesús si eso fuera lo suficiente para poder comprender la palabra. No, se requiere algo más. Algo que solo Dios puede dar, que cancelaría la miopía mental que tenemos causada por nuestro pecado. Aquí está la primera mitad de la segunda oración de la confesión. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. En otras palabras,
Necesitamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos dé iluminación. Iluminación. El término iluminación significa iluminar, hacer más brillante, traer más claridad. El diccionario Merriam-Webster define la iluminación como la acción de iluminar o el estado de ser iluminado, como la iluminación espiritual o intelectual. En términos de lo que la confesión está tratando de decir, y como nosotros como cristianos entendemos el concepto bíblico de la iluminación, significa el proceso de aprender verdades espirituales, bíblicas, que de repente comienzan a tener sentido y que te mueven a aplicarlas. Es como esa bombilla, o ese bombillo, perdón, que se enciende en tu mente después de leer las Escrituras, como ¡ping! Te des cuenta de algo. Finalmente lo entiendes, finalmente hace sentido. O algo que te ocurrió que antes no podías ver. No me di cuenta. Esto puede suceder durante sus lecturas bíblicas diarias. Esto puede pasar cuando estás escuchando su exposición en un sermón. Esto puede pasar en algún otro entorno donde la palabra de Dios es el objeto de nuestra atención. La iluminación es como un despertar espiritual o intelectual provocado por el Espíritu de Dios, obrando en nosotros mientras que extraemos de la revelación de las Escrituras. Lo que estudiamos, lo que leemos, el Espíritu de Dios nos habla a través de eso. Y eso me ha pasado varias veces. Yo me acuerdo preparando por varios estudios bíblicos en el pasado y también incluso ahora mismo. Yo puedo ver, pues, qué pasaje bíblico vamos a ver este domingo, qué sección nos toca. Y lo siento y lo leo y lo leo y lo leo como 3, 4, 5 veces. Y digo, yo entiendo qué está pasando, pero ¿qué es la enseñanza aquí? ¿Qué está tratando de decir el Espíritu de Dios? Y todo lo que yo puedo sacar, que ha sido de bendición los domingos, y cualquier predicador que ha estado aquí predicando y tú escuchas la palabra de Dios y te llevas el mensaje a casa, y ha sido de gran bendición para ti y edificación. No es porque yo lo inventé, no es porque yo con mi habilidad intelectual lo descubrí, lo mismo podemos decir de todos los otros predicadores. No, es por la iluminación del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender el contexto y nos ayuda a entender el significado para poder entonces comunicarlo y aplicarlo. ¿Quién puede recibir iluminación? Solo los que han nacido de nuevo, los que se han arrepentido y los que han creído en Jesús, los que han sido adoptados como hijos de Dios por la gracia de Dios. La salvación ocurre solo una vez en nuestras vidas, pero la iluminación puede ocurrir más de una vez y de hecho varias veces en nuestra vida. ¿Dónde encontramos apoyo para esto en las Escrituras? Bueno, la confesión cita Juan capítulo 6, versículo 45, que dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo lo que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. En este caso, Jesús explica a sus seguidores y a sus discípulos que es Dios quien enseñará a su pueblo. ¿Significa eso que no deberíamos estudiar en instituciones académicas? ¿Significa esto que no debemos estudiar cursos bíblicos en línea? ¿Significa que no debemos estar aquí estudiando la palabra de Dios como iglesia? No significa nada de eso. Todas esas pueden ser buenas herramientas para nuestro crecimiento espiritual e intelectual si esas herramientas están sujetas a la autoridad de las Escrituras. Dios es el que habla. Dios es el que revela. Lo que significa esto es que Dios es quien sirve como revelador y es Dios quien sirve como el intérprete principal y es Dios quien sirve como el maestro principal. Cualquier cosa que puedas aprender del profesor o del pastor o del maestro, etcétera, no son la fuente de esa verdad iluminada. Yo no soy una fuente
de las verdades bíblicas, sino más bien somos conductos a través de los cuales Dios habla a nuestros corazones. Es decir, Dios habla a través del pastor, Dios habla a través de los maestros, Dios habla a través de cualquier persona que está exponiendo la palabra fielmente. Así como es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos a la verdad del Evangelio, Él hace lo mismo con el resto de las Escrituras. La salvación es el resultado de la primera instancia. No sé si has pensado en esto, pero la salvación es el resultado de la primera instancia de la iluminación del Espíritu. Y lo que sigue son ejemplos de nuestra santificación continua. Cuando escuchas el Evangelio por la primera vez o cuando lo has escuchado por la primera vez, hay como un bombillo que se prende. Soy un pecador. Necesito arrepentirme delante del Señor. Soy un pecador, necesito salvación. Soy un pecador, pero Jesús me puede salvar. Es la primera instancia de la iluminación del Espíritu Santo que lleva a uno a la salvación. Pero ya cuando uno ya salvo, el Espíritu Santo sigue iluminándonos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y eso va a ser continuo hasta el día que estamos ya con Cristo. La otra referencia bíblica dada es 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 a 12, que dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo la escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, explicando que es el Espíritu de Dios quien nos trae entendimiento. El regalo de la revelación de Dios debe estar acompañado por el Espíritu de Dios para poder comprender ese regalo de la palabra, para poder abrir ese regalo. Es como recibir un regalo que está envuelto, tienes que abrirlo, pero no puedes abrirlo sin el Espíritu Santo. Porque de lo contrario el regalo permanecerá cerrado, oculto, envuelto en misterio. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios puede abrir nuestros ojos a la verdad de Dios? Porque conoce las profundidades de Dios. El Espíritu conoce la mente de Dios. El Espíritu conoce todo de Dios, porque el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. Es Dios quien nos enseña su palabra. Ahora que sigue el resto de la segunda oración de esta parte de la confesión. Y reconocemos que algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Si recuerdas lo que dije antes, aquí la confesión reconoce que la Escritura no aborda cada pequeño detalle. No es un manual para cada disciplina, pero sirve su propósito, que es revelar a Dios, revelar la gloria de Dios, revelar su gran plan redentor para la creación y también cómo debemos vivir ante Él en fe. Como la palabra de Dios establece los parámetros por los cuales podemos entender cómo hacer las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios y sujeto a su verdad revelada. Ahora en eso tenemos cierta libertad para explorar cómo se ve la adoración, cómo se ve el gobierno de la iglesia, etcétera, como está escrito aquí en la confesión. Y esto no significa libertad para hacer lo que queramos, sino más bien libertad de expresión dentro de lo que ya ha sido establecido en la palabra de Dios. ¿Cuál podría ser un ejemplo para entender esta sección de la confesión mejor? El mes pasado celebramos el Adviento como iglesia y hicimos un post ahí en nuestras redes sociales para
anunciar que estamos celebrando lo siguiente y tenemos estos eventos especiales para la Navidad. Y había un cristiano, no de nuestra iglesia, que comentó que aunque la Navidad o el Adviento ciertamente no era un festivo pagano, sino más bien cristiano, la iglesia de todos modos no debía celebrarla. ¿Por qué? Porque según él no estaba bajo el principio regulativo de la adoración. ¿Qué significa eso? Incluso tuve algunos cristianos, ni siquiera de nuestra iglesia, sino de otras iglesias que me tienen ahí en Facebook y me empezaron a mandar preguntas. ¿Qué quiere decir esta persona? No entiendo lo que está diciendo. ¿Cómo así? ¿Estamos en el error? ¿Qué quiere decir con el principio regulativo de la adoración? Bueno, el principio regulativo de la adoración es una doctrina entre algunos cristianos reformados, particularmente más presbiterianos que bautistas, aunque sí existen algunos bautistas que toman esta posición, que limita a la iglesia a adorar a Dios estrictamente de acuerdo con lo que se encuentra afirmativamente en las Escrituras. Y que todas y cada una de las demás prácticas de culto público están prohibidas. Ahora, aquellos que se aferran a esta doctrina no celebrarían la Navidad, ni tendrían ciertos instrumentos. Por eso cuando vas a algunas iglesias que no tienen nada de instrumentos, y no es porque no hay músicos en la iglesia, no es porque no les gusta escuchar la guitarra o algo así, lo escuchan en su tiempo privado, pero porque tienen este principio. Son muy estrictos en cuanto a lo que sería permisible en el culto público. Para decirlo de manera más simple, sería ordenar nuestra adoración como iglesia de acuerdo solo con lo que se ordena explícitamente y nada fuera de eso. Pero nosotros no nos aferramos a eso, y de lo que podemos ver aquí basado en este texto, la confesión tampoco se aferra a eso. Y esta confesión es un documento reformado también, entonces eso muestra otra posición dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Qué es que la confesión y nuestra iglesia promueve? Nosotros promovemos y sostenemos el principio normativo de la adoración. ¿Cuál es qué? Que cualquier práctica está permitida en el culto público siempre y cuando no esté prohibida por las Escrituras. Es por eso que podríamos tener cualquier cantidad de instrumentos, desde el piano, la guitarra, el violín, el cajón, etc. Y la razón que no tenemos más en nuestra banda es porque no tenemos más músicos y porque, bueno, esta plataforma no es tan grande. Estaremos todos aquí espichados, pero tal vez algún día sería bueno para ver. Incluso podemos decorar el edificio para Navidad, como lo hicimos. Ese día que empezamos a decorar cosas. Eso es algo que hacemos. Y es algo que tal vez no está permitido por el principio regulativo, pero no está prohibido la palabra de Dios. Entonces cae dentro de lo que nosotros creemos que es el principio normativo de la adoración. Y hacemos eso ¿por qué? Porque queremos también usarlo para poder evangelizar a las personas y alcanzar a los no convertidos. Ahora, ¿significa esto que debemos ignorar los mandamientos de Dios en cuanto a cómo debemos adorar? No, claro que no. Nosotros no caemos en ese extremo. Porque de lo contrario podríamos estar entonces ofreciendo fuego extraño. Y si estás familiarizado con la historia, en Levítico capítulo 10, versículo 1, los hijos de Aarón no siguieron los mandamientos de Dios tal como estaba al adorarlo. Y cuando lo contravinieron, ofreciendo fuego extraño, tratando de hacer algunos cambios en contra de los mandamientos de Dios, fueron matados por Dios inmediatamente. Ya tal vez podrías ver cómo cualquiera de los lados podría llegar a un extremo. Y cuando eso sucede, siempre hay pecado. Por un lado puedes caer en el legalismo y por otro lado puedes caer en el libertinaje, que es ir tan lejos como para hacer lo que Dios prohíbe. Ambos extremos derrotan o contradicen la intención y el propósito de cualquiera de los principios de adoración. Y en este asunto, ya sea regulativo o normativo, hay espacio para el desacuerdo entre los cristianos. Deberíamos reconocer que hay esa división y que ha tenido una larga historia de debate sobre los dos principios, pero uno no debería condenar al otro por el principio que tiene.
¿Por qué es importante que esto es mencionado por la confesión y también lo mencionamos aquí también? Es porque van a haber personas que entran y dicen, ¿por qué tienen algunos instrumentos? ¿Por qué están alabando a Dios con instrumentos? ¿Por qué está decorado la iglesia? ¿Por qué están cantando con slides? ¿Por qué el sermón también o las enseñanzas tienen slides? Nada de slides, nada de tecnología, nada de los instrumentos. ¿Por qué? Porque tienen el principio regulativo de adoración. Y nosotros no lo sostenemos, tenemos un diferente principio. Y ninguno de los dos, podemos decir, va en contra de la palabra. Los dos buscan ser fiel a la palabra, pues interpretado diferente. ¿Qué referencias bíblicas proporciona la confesión sobre este asunto de las circunstancias que deben ser ordenadas por la prudencia cristiana? El primero es 1 Corintios capítulo 11, versículos 13 a 14, que aborda si una esposa debe orar a Dios con la cabeza descubierta o si es vergonzoso que un hombre tenga el pelo largo. Este pasaje no prescribe que las esposas se cubren la cabeza y que los hombres deben mantener su pelo corto. Pablo está abordando un asunto que es culturalmente relevante para los corintios e incluso dice que deben juzgar por sí mismos lo que es apropiado. Él mismo lo dice ahí. Ustedes conocen la cultura, ustedes saben lo que se ve mal, ustedes saben lo que sea mostrar un mal testimonio. Juzguen ustedes. Pero el siguiente pasaje bíblico proporciona más claridad. 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 y 40, y dice lo siguiente. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Pero versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Note el equilibrio. Hay libertad en la expresión de adoración. Todo es permisible siempre y cuando edifique, pero las cosas deben hacerse decentemente y en orden, de acuerdo con lo que Dios ha ordenado. Debemos hacer lo que Dios ordena, pero somos libres de hacer lo que no esté prohibido por Dios, lo cual es un equilibrio que la iglesia debe buscar en todos sus esfuerzos para adorar a Dios en todos los ámbitos de la vida. No somos máquinas o robots, somos seres humanos y adoramos de una forma orgánica. Entonces se tiene que esperar de ver que vamos a tener un poco de libertad de poder expresarnos, pero siempre dentro de lo que Dios ya ha mandado. Y de hecho, esta parte de la confesión habla no solo de la adoración corporativa como iglesia, sino de cómo opera la iglesia en su gobierno, cómo se ve esa relación entre pastor y ancianos y diáconos, etc. Y cómo se relaciona e interactúa con el resto del mundo. ¿Cómo se determina esto? Creo que la palabra que se usa aquí, la confesión, a la luz de la naturaleza, se refiere a la revelación general de Dios en la creación. Y si es así, entonces la palabra de Dios debe servir como nuestra interpretación de la revelación de Dios en la creación. Pero me gusta más la palabra que provee prudencia cristiana, que significa la sabiduría producida por el Espíritu de Dios. La sabiduría producida por el Espíritu de Dios. Al final, nuestra autoridad final y principal es la palabra, tal como dice la confesión, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Bueno, mis hermanos, terminamos nuestra discusión por ahora ahí y vamos a entrar en un tiempo de preguntas y respuestas y luego vamos a terminar con una oración en grupo para levantar uno al otro en oración. Es importante que edificamos uno al otro. Es diferente y distinto al grupo de oración que tienen los viernes. Esto es simplemente un tiempo que tomamos juntos casual para orar por algunas peticiones que a veces tenemos para levantar al Señor. También en reflexión de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero déjenme cerrar primero con una oración y después, si tienen preguntas, pueden levantar su mano y puedo responder. Y si no hay preguntas, está bien, entonces pasamos al grupo de oración para poder cerrar la noche. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este gran privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra.
El Señor es una muestra de amor hacia ti y hacia nuestros hermanos. Regresar a la iglesia entre semana para poder aprender más de ti, para poder crecer, no solamente en nuestro conocimiento, sino más bien también espiritualmente. Porque hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo no solamente para crecer en nuestro intelecto, sino también para ser un mejor cristiano, un mejor seguidor, un mejor discípulo. Señor, queremos ser un mejor siervo, humildes siempre delante de ti, buscando siempre cómo podemos reformar nuestras propias vidas, hacer cambios, añadir algunas cosas que no estamos haciendo, algunas disciplinas espirituales, poco a poco entendiendo más de ti, poco a poco reformándonos, poco a poco acercándonos más a tu imagen perfecta, Jesucristo. Señor, dado lo que hemos estudiado, todos nosotros tenemos nuestras propias rutinas o ritmos acerca de leyendo la palabra de Dios durante la semana o durante el día. Pido, Señor, que nos ayudes a mejorar eso, porque todos tenemos espacio o modo de mejorar, pero también oro que nuestros corazones puedan estar dispuestos y abiertos de escuchar de ti, y que tu Espíritu Santo nos ilumina el texto para poder entenderlo y aplicarlo. Y cuando hay momentos de duda, Señor, o de confusión, que podemos consultar a nuestro hermano o los líderes de la iglesia para tener clarificación sobre lo que enseña la Escritura. Sabiendo, Señor, que todos nosotros estamos aprendiendo, desde los ancianos, desde el pastor hacia el nuevo convertido, todos estamos aprendiendo juntos como familia de Dios. Tu palabra es nuestra autoridad y tu palabra es nuestra fuente, y es a través de tu Espíritu Santo que podemos conocer de ti y de tu verdad. Que tú seas glorificado, Señor, y que nuestra iglesia sea una iglesia establecida en tu palabra, siempre establecida y siempre fiel a lo que tu evangelio nos enseña. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.